En la serie de videos que vamos a revisar a continuación, voy a introducir un concepto o varios conceptos: energía, energía cinética potencial, energía de un sistema, trabajo, para sumarlo a las herramientas que hemos visto hasta ahora, cinemática y dinámica, que nos permiten estudiar el comportamiento de los cuerpos. En particular, se va a complementar con la cinemática para el estudio del movimiento de los cuerpos. La energía es una forma de abordar el estado de movimiento de un cuerpo, en particular su velocidad. Y para comenzar, entonces, vamos a revisar estas tres imágenes que están representando como ideas o nociones que nosotros culturalmente hemos acumulado sobre lo que es energía. De izquierda a derecha vemos que la primera imagen tiene que ver con una serie animada, Dragon Ball Z, en donde el personaje principal, Goku, está concentrando toda la energía del planeta en esa esfera que se llama una Genkidama. Y él luego la va a lanzar y va a derrotar al enemigo con el que esté luchando. Pues normalmente ahí termina la serie. O los capítulos que tienen que ver con esa pelea en particular. Hay una noción en la que yo puedo acumular algo. Ese algo, cuando yo lo transfiero o se lo doy a, digamos en este caso Goku, a su enemigo, pues el enemigo no va a poder contener toda la energía que está en esa esfera y por lo tanto se va a desintegrar. Esa es una idea, está más o menos aproximada a lo que nosotros esperaríamos que es energía, pero aún así pues tiene pues una parte de ciencia ficción impresionante. En la mitad tenemos un icono donde muestra que se está cargando un dispositivo, un celular, una tablet, yo que sé, un computador, y la batería se va cargando, se va llenando, se va vaciando dependiendo de si tiene energía o no el dispositivo para funcionar apropiadamente. Y en el último lugar tenemos lo que a nosotros nos pasa cuando estamos alrededor de una persona que sentimos que tiene malas intenciones. Entonces decimos que la energía es negativa, pero refiriéndonos como una especie de aura, algo muy esotérico. Por otro lado, si sentimos empatía con esa persona, entonces decimos que tenemos, pues que esa persona tiene una buena vibra, tiene una buena energía. Cuando nos levantamos descansados después de un sueño reparador, decimos que tenemos mucha energía para trabajar. Y al final del día, cuando estamos exhaustos, decimos que nos hace falta energía para poder seguir funcionando, ¿cierto? Todas estas nociones hacen referencia pues a una concepción cultural que no necesariamente coincide con la definición física, que es muy rigurosa y que es muy exacta. Entonces vamos a empezar por el origen de la palabra energía. Esta palabra proviene del griego antiguo y significaba para ellos vigor intelectual o moral. Ahora, fue introducida en la física en 1807 por Thomas Young, porque el significado, cuando se traduce literalmente, con fuerza adentro o con fuerza. Ahora, desde el punto de vista físico, entonces la energía es un número, es un escalar que nosotros asociamos con un sistema que puede ser de uno o más objetos. Sobre ese sistema, la manera como ese número va a cambiar o se va a modificar es a través precisamente de una fuerza. Cuando una fuerza va a actuar sobre el sistema, entonces va a hacer que el sistema eventualmente se mueva, y por lo tanto el número con el que nosotros asociamos la energía al sistema va a cambiar. Es decir, la energía es una forma de caracterizar el movimiento. La energía está íntimamente relacionada con el movimiento que va a tener ese cuerpo, en particular con su velocidad. Veamos que esta pregunta: ¿qué pasa si un cuerpo tiene mucha energía? Entonces, cuando un cuerpo tiene mucha energía, él puede o tiene la habilidad para mover otros cuerpos. Y si está moviendo otros cuerpos es porque los está perturbando, los está tocando, los está cambiando a través de una fuerza. La fuerza en este caso nos permite identificar matemáticamente que un cuerpo perturba a otro desde el punto de vista mecánico, y la energía será precisamente el contenido de esa perturbación. Entonces esa es la respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué pasa si un cuerpo tiene mucha energía? Pues puede mover a otros cuerpos. ¿Y cómo cambia a otros cuerpos? Lo hace a través de una fuerza. La tercera característica es la conservación. La energía no se puede producir, tampoco se puede destruir. Este seguramente es un lugar común que nosotros hemos visto en muchas partes. Es una afirmación de conservación de esa cantidad física, pero digamos que es la forma más sencilla de denunciarla.
usted puede ganar energía de diferentes maneras a costa de hacer algunas cosas, que luego vamos a ver en qué consiste. La puede perder de diferentes maneras, con la consecuencia que trae perder energía. Pero usted no puede crear energía si usted la tiene, y tampoco la puede destruir. Usted la puede crear, usted no la puede crear si usted no tiene energía, y cuando usted tiene energía usted no la puede destruir. Usted simplemente se dedica a administrar la energía que tiene. Eso es todo lo que pasa. ¿Cómo podemos ver este mismo enunciado a la luz de un ejemplo que es pues, muy común para nosotros en estos días? Es el dinero electrónico. ¿Cómo funciona el dinero? Entonces tenemos que en una cuenta bancaria, digamos ya ahorita todos los bancos, pues por la situación, la circunstancia en la que estamos, es muy difícil hacer o muy complejo hacer transacciones físicas, por lo que la mayoría de transacciones se hacen de modo electrónico. Nosotros hemos inventado reglas que dicen lo que significan los números que representan el dinero que hay en la cuenta de nosotros, en la cuenta de cualquier banco, y cómo es que se puede transferir o cómo se puede intercambiar esa cuenta, cómo se puede transferir ese dinero entre distintas cuentas. Listo, ¿cómo puedo pasar este dinero a otra cuenta distinta? Muy bien. Pero digamos que de modo general la cantidad de dinero que se puede transferir está dada por un número fijo. Esa cantidad no se puede aumentar, no se puede disminuir, es la misma cantidad. La diferencia es qué tanta parte de esa cantidad tengo yo o qué tanta parte no tengo. Por esa razón dicen que la riqueza de todo el mundo está en manos de 3 o 4 personas, pero en general la riqueza de todo el mundo es constante, es algo que no va a cambiar, depende de cómo está distribuida. ¿Sí? El problema es que esté mal distribuida. Cuando yo hago ese movimiento de dinero de un lado hacia otro, yo veo que no estoy pasando pues, físicamente, cuando paso dinero de una cuenta a otra cuenta, no lo hago pues ya sea en el mismo banco o entre otros bancos, no lo hago pues no estoy moviendo la plata directamente. No veo que físicamente yo esté sacando la plata de mi bolsillo y le esté pasando. Simplemente va a haber un cambio en los números de mi cuenta y va a haber un cambio en los números de la cuenta que está recibiendo el dinero. Allá va a aumentar, aquí va a disminuir, o si me están dando a mí la plata, para mí va a aumentar y para en otra parte va a disminuir. Pero la cantidad que tenemos entre él y yo, pues entre las personas que estamos haciendo la transacción, pues va a ser la misma. Entonces lo importante es que pensemos en que la energía no tiene una relación directa con que algo físicamente ocurra, sino que es la manera de nosotros conceptualizarlo. Es un concepto que nos inventamos para poder describir de cierta forma el movimiento. Veamos a continuación una forma de energía que hemos llamado energía cinética porque está asociada con el estado de movimiento de un cuerpo. Listo, o sea, como aquí tenemos un automóvil moviéndose, entonces decimos que el automóvil va a tener una energía cinética que está asociada con esa forma en la que se está moviendo. En particular, está asociada con la velocidad, con el estado de movimiento, con el estado que nos describe el cuerpo, que es la velocidad. Si el objeto se mueve muy rápido, entonces su energía cinética es muy grande. El número que nosotros le asociamos a la energía cinética para un objeto que tiene una velocidad muy alta va a ser muy grande con respecto al número que le asociamos a un objeto que se está moviendo muy lento, pues comparando esos dos objetos. Si el objeto tiene una velocidad cero, entonces su energía cinética es cero. ¿Cómo la definimos matemáticamente? Si el objeto tiene una masa m y tiene una velocidad v, entonces la energía cinética está definida en términos de la masa y la velocidad como un medio de la masa por la velocidad a al cuadrado. Pensemos, por ejemplo, si tenemos un ave, un pajarito que pese 3 kilogramos, yo no sé, que vemos pasar, que está volando y podemos medir la velocidad a 2 metros por segundo, entonces ese pajarito tendrá una energía cinética de 6 kilogramos por metro cuadrado por segundo al cuadrado. Puede reemplazar esos valores que le acabo de anunciar acá para comprobar que efectivamente le da el número 6 kilogramos por metro cuadrado por segundo cuadrado. Ese número es el que asociamos con la energía cinética del pájaro que está moviéndose a esa velocidad en particular. Las unidades que vamos a manejar para esto es, en el sistema internacional, la unidad tiene el nombre Joule, debido a James Prescott Joule, un científico inglés de los 1800,
y va a ser definida por la letra J. Una J, un joule, va a ser igual a 1 kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado. Bien, entonces hasta ahora lo único que he hecho es, digamos, decir arbitrariamente, aparentemente, vamos a ver más adelante por qué razón elegimos ese número. Cuando un objeto se esté moviendo, un sistema físico se esté moviendo, la energía cinética va a estar definida de acuerdo a la velocidad que tiene el sistema físico por la expresión matemática que ya he definido antes. ¿Qué significa esa energía cinética? Describe algo sobre el movimiento del objeto. Si es muy grande, que se está moviendo muy rápido, con una rapidez muy grande con respecto a un objeto que cuando tiene energía cinética menor, pues está moviendo una rapidez mucho menor. Si su energía cinética es cero, es porque definitivamente tiene velocidad igual a cero. Eso es lo que me quiere decir la energía en este caso. Vamos a conectar ese concepto de energía con el concepto de trabajo y esto se va poniendo más interesante. Entonces ya no solamente nos vamos a quedar caracterizando un sistema de acuerdo a la velocidad que tiene, sino que vamos a pensar en cómo es que gana energía o cómo es que puede perder energía y cómo lo podemos conceptualizar matemáticamente. Entonces vamos a pensar en la siguiente situación. Yo tengo una caja, que es esa caja que estoy mostrando acá, y a esa caja le voy a aplicar una fuerza F, y cuando yo le aplico una fuerza F a la caja, pues ella se va a acelerar porque recibe una cantidad de movimiento que antes no tenía, momentum que antes no lo tenía, y por lo tanto pues tiene que demostrar de alguna manera el cambio, y eso lo hace acelerándose, ¿cierto? Por lo tanto, como se está acelerando, aumenta su velocidad, entonces aquí aumenta la energía cinética. Listo, o sea, en este caso aumentamos, pongamos otro color, la energía cinética. Dijimos que este tiene más energía cinética. Pero yo puedo hacerlo al revés. Si el objeto ya se está moviendo, ya se estaba desplazando antes de que yo definitivamente lo viera, y lo comienzo a frenar, digamos que la caja viene a usted con sus dos manos se para y empieza a frenarla, entonces la velocidad de la caja comienza a disminuir y usted está disminuyendo la energía cinética de la caja. ¿Listo? Entonces decimos que esos cambios de energía cinética ocurren a través de una fuerza y que a través de esa fuerza se ha transferido energía. Entonces este enunciado, a través de la fuerza nosotros hemos transferido energía. Si no hay fuerza, no hay transferencia de energía. ¿Cómo ocurre esa transferencia de energía? Desde yo, que soy el que estoy aplicando la fuerza, borremos esto por un momento, desde yo que soy el que estoy aplicando la fuerza, hacia el objeto, porque el objeto comienza a moverse, entonces el objeto gana energía a costa de la energía que yo le estoy dando a través de la fuerza. O, en el otro sentido, el objeto comienza a perder energía, comienza a ir un poco más lento, y entonces ¿quién la tiene que ganar? Pues yo, porque yo soy el que le estoy aplicando esa fuerza. Entonces, de ese modo, conectamos la noción de energía con la noción de fuerza a través de esto que se va a llamar, lo que llamamos nosotros trabajo. Decimos que la transferencia de energía a través de una fuerza se realiza, o la fuerza está realizando un trabajo en el objeto. Entonces, cuando ocurre una transferencia de energía a través de una fuerza, esa fuerza está realizando un trabajo W. Eso denunciamos textualmente como con ese texto que está resaltado en azul, como el trabajo es la energía transferida hacia un objeto o desde un objeto por medio de una fuerza actuando en ese objeto. La energía transferida al objeto es trabajo positivo y la energía transferida desde el objeto es trabajo negativo. Entonces de aquí estos dos conceptos que van a ser muy importantes. Trabajo es energía transferida. Trabajo es energía transferida. Y hacer trabajo consiste precisamente en transferir, el acto de transferir energía. Pero no todos los trabajos, como nosotros lo conocemos, van a
llevar precisamente a una transferencia de energía como está concebida en la física. Por ejemplo, el trabajo que estaba haciendo, la animación que mostré arriba, del labrador con un azadón abriendo un surco para poner las semillitas, el trabajo que hace un obrero en una calle, el trabajo que hace usted viendo el video o estudiando para un examen, no necesariamente es trabajo en el sentido de la física como transferir energía hacia desde un objeto por medio de una fuerza, ¿cierto? Para que eso ocurra, para que eso sea trabajo, entonces nosotros vamos a ver que hay unas condiciones físicas y de espacio que se tienen que cumplir para que pues, nosotros estemos haciendo realmente trabajo desde el punto de vista de la física. El trabajo tiene las mismas unidades de la energía y es una cantidad escalar. Ahora, cuando nosotros hablamos de transferir, cuando decimos que el trabajo es la energía transferida hacia o desde un objeto por medio de una fuerza, no significa que es que haya algo que se esté moviendo como se mueve en una, pues como en una manguera en la que está fluyendo un líquido del agua cuando nosotros vamos a usarla para el jardín, por ejemplo. La manera más, digamos, la analogía más correcta sería pensar en que esa transferencia es como cuando uno realiza una transferencia electrónica de una cuenta bancaria a la otra, en la que yo veo que mis números disminuyen y los números de en otro lado van a aumentar, pero sin que haya algo material para que eso ocurra, sin que me dé algo material para que eso ocurra. Simplemente mis números disminuyen, los números de alguien aumentan. En eso más o menos consiste la noción de la transferencia de energía a través del trabajo físico. Vamos a relacionar o vamos a encontrar una expresión entonces para relacionar el trabajo físico, el trabajo y la energía cinética, considerando la siguiente situación. Entonces tenemos un hilo metálico, listo, que será este hilo metálico. En ese hilo metálico hemos puesto una esfera con un agujero en el centro y vamos a aplicar una fuerza, esta fuerza F constante, listo. Esa fuerza va a formar un ángulo phi con respecto al horizontal y se puede descomponer en dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. Vamos a considerar la fuerza y la aceleración asociada con esa fuerza, con la segunda ley de Newton, escrita para la componente únicamente a lo largo del eje X. Ya vamos a ver por qué la componente vertical no va a tener mucha importancia acá. Decimos que la fuerza en X va a ser igual a la masa de la partícula. Tenemos una partícula de masa m por la aceleración en ese eje. Listo. Y va a ocurrir lo siguiente, que está representada en esta situación de acá. Voy a desplazar la partícula desde una posición inicial, que nosotros podemos llamar X inicial, hasta una posición final. En esa posición inicial, la esfera tiene una velocidad inicial de v sub 0 y eventualmente cuando yo analizo la esfera en esta última posición va a tener una velocidad final v. Ya que la fuerza que estamos aplicando es constante, podemos usar la ecuación para la velocidad, de modo que podemos reescribir la componente a lo largo del eje X. Es decir, como sabemos que la fuerza es constante, por lo tanto la aceleración va a ser constante. Entonces vamos a usar esta ecuación para la velocidad más la aceleración en X dos veces por la aceleración en X. ¿Por quién? Por la magnitud de la distancia. Desde la posición inicial hasta la posición final, la partícula se desplazó una distancia d. En este caso solamente voy a utilizar la magnitud de esa distancia. Ahora, puedo resolver esta ecuación para la aceleración y sustituir la expresión que está acá para hallar una nueva expresión matemática que me involucre tanto la fuerza como la velocidad. Entonces, cuando yo multiplico ambos lados o todos los lados de todos los términos por m, listo. Si yo multiplico esta ecuación por m, masa por aceleración en X por la distancia, entonces puedo pasar a dividir este término acá
puedo decir lo siguiente: medio al cuadrado menos, aquí me falta multiplicar por la m, m de sub 0 al cuadrado es igual a 2 veces la masa por la aceleración en x por la distancia d. Y voy a pasar a dividir este 2, entonces me queda 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es igual a la masa por la aceleración en x por la distancia. Y de acá, efectivamente, podemos relacionar este término, masa por aceleración en x, con este término acá, o sea, la fuerza que se está aplicando en la componente que está alineada con el desplazamiento. Y obtenemos la siguiente expresión: 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado es igual a la fuerza en la dirección x por la magnitud de la distancia del desplazamiento, pues la magnitud del desplazamiento. Este primer término de acá, si nosotros sabemos que la definición de energía cinética es 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado, entonces será la energía cinética final. Y este primer término acá será la energía cinética inicial. Al final, pues al terminar al iniciar el movimiento, al hacer yo efectuar el trabajo con la fuerza F. Y el desplazamiento, pues será este término que nosotros tenemos aquí al final. El lado izquierdo de esa ecuación nos dice que la energía cinética ha cambiado por la fuerza, ¿sí? Y el lado derecho nos dice que ese cambio es igual a la componente de la fuerza en la dirección en la que ocurre el desplazamiento por la magnitud del desplazamiento, Fx por d. De modo ilustrativo, en este punto tenemos, si esta barra representa la energía cinética inicial, y aquí al final tenemos una energía cinética mucho mayor debido a que la velocidad suponemos que es más grande. Energía cinética final va a ser mucho mayor que esto. Si nosotros conocemos los valores para la fuerza que le estamos aplicando a la esfera y conocemos el desplazamiento, la magnitud del desplazamiento, o sea, la distancia que ha recorrido bajo el efecto de esa fuerza, entonces podemos usar esa ecuación para calcular el trabajo. Vamos a definir, entonces el trabajo lo vamos a definir como el trabajo realizado, el trabajo que vamos a definir como la letra W mayúscula, o la letra W minúscula lo usamos para el peso, en la esfera por la fuerza, es decir, la energía transferida debido a la fuerza es, vamos a decirlo, W igual a Fx por D. Listo. El enunciado es, que resume esto, es para calcular el trabajo que una fuerza hace sobre un objeto que se mueve a lo largo de algún desplazamiento. Solo usamos la componente de la fuerza a lo largo del desplazamiento del objeto. La componente de la fuerza que es perpendicular al desplazamiento hace trabajo cero. Como podemos ver, pues usamos la componente únicamente que era para el desplazamiento, no tuvimos que involucrar para nada la componente que era perpendicular al desplazamiento. De esta misma figura, ¿cómo podemos reescribir esta fuerza acá? Si nosotros nos fijamos, ¿cómo podemos reescribir el componente en x? Podemos decir que esto es F por el coseno de phi. Correcto. Donde phi es el ángulo entre la dirección del desplazamiento, que es hacia la derecha, y la fuerza F. O sea que yo puedo reescribir, teniendo en cuenta esta expresión de acá, puedo reescribir la fuerza como el trabajo realizado por la fuerza como F por D por el coseno del ángulo entre el vector de desplazamiento y el vector de fuerza. Y en general podemos usar el producto escalar punto para expresar este mismo resultado.
diciendo que el trabajo es igual a la fuerza punto la distancia. Ese es el trabajo realizado por una fuerza constante. Y esa última ecuación en forma vectorial es útil cuando necesitamos calcular el trabajo y las fuerzas y el desplazamiento nos lo dan en notación de vectores unitarios. Sin embargo, pues casi siempre vamos a usar esta expresión de acá, dado que cuando nosotros vamos de acuerdo al producto escalar que vimos al inicio, la componente que es perpendicular pues va a tener un efecto cero o una contribución cero para el resultado de ese producto escalar. ¿Listo? Veamos algunas precisiones o precauciones que hay que hacer sobre lo que acabo de decir. Primero, que este modelo aplica cuando la fuerza es constante, es decir, no debe cambiar en magnitud ni en dirección mientras se mueve el objeto. Al final vamos a ver cómo se pueden tratar las fuerzas que son variables en magnitud, pero por ahora vamos a suponer que la fuerza es siempre constante. El segundo punto importante es que estamos considerando que el sistema físico se puede representar como una partícula. Debe ser rígido, es decir, que todas las partes se muevan juntas en la misma dirección. No debe ser un sistema que se desplacen como en el que distintos puntos, mientras ocurra el desplazamiento, se muevan de una manera diferente. ¿Cómo vamos a seleccionar los signos para el trabajo? Entonces, el trabajo puede ser positivo o negativo. El trabajo realizado por una fuerza puede ser positivo o negativo. Y para encontrar el signo, entonces vamos a considerar la componente del vector de fuerza que es paralela al desplazamiento. Y para eso nos va a servir este enunciado que he puesto en color azul. Una fuerza realiza trabajo positivo cuando tiene un vector componente en la misma dirección del desplazamiento, precisamente porque en esa dirección el ángulo me da un valor positivo, pues el coseno del ángulo. Acá, en esta expresión, cuando las dos fuerzas están en la misma dirección, el coseno del ángulo va a ser positivo. Si las fuerzas si la componente de la fuerza que va en dirección opuesta al movimiento, entonces hay un trabajo negativo. Entonces, nuevamente, la fuerza realiza trabajo positivo cuando tiene un vector componente en la misma dirección del desplazamiento y realiza trabajo negativo cuando el vector componente va en la dirección opuesta al desplazamiento. Realiza trabajo cero si no tiene tal componente en la dirección del desplazamiento. Por ejemplo, un componente perpendicular al desplazamiento. Listo. Las unidades para el trabajo van a ser las mismas unidades para la energía cinética, o sea, los joules, pero también podemos ver que hay una unidad equivalente que es el joule, es el newton por metro. ¿Por qué razón? Porque ya habíamos visto que las unidades para la energía es el joule, que el joule es 1 kilogramo por metro cuadrado por segundo cuadrado, pero esto también se puede expresar como 1 newton por metro. Listo. Perdón. 1 newton por metro. También veremos esa unidad para expresar el trabajo. El trabajo total yo lo puedo encontrar de dos maneras. La primera es para el sistema que yo estoy considerando, voy a encontrar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas y luego voy a sumar el trabajo debido a esas fuerzas. Esta será una forma. La segunda forma para yo encontrar el trabajo neto será en la que calculo la fuerza neta, calculo la fuerza total, usando los elementos de dinámica que ya habíamos visto antes, y luego aplico la ecuación. Esa fuerza neta la reemplazo acá y reemplazo el ángulo que aquí no puse para poder expresar la forma en la que está orientada la fuerza, la fuerza resultante de todas las fuerzas que están actuando con respecto al desplazamiento que está ocurriendo o al que se está viendo sometido el sistema.